Hola, ¿cómo están? Bueno, vengo a traerles la última parte de lo que les mencioné en algún momento, que es el resumen de las clases, el resumen de la semana, básicamente con los contenidos principales. También a modo de hacer como un repaso de lo que vimos en el desafío, en el intensivo Criar sin castigar. Así es que voy a ir leyéndoles un poco y si corresponde hacer alguna explicación de los contenidos que fuimos revisando. Comenzamos el día 1 con amabilidad y firmeza, conexión y explicar a los hijos que vamos a intentar algo nuevo, ¿cierto? Que es súper importante cuando vamos a cambiar un comportamiento, explicarle a los hijos que vamos a responder de manera diferente a lo que hemos hecho habitualmente, porque así ellos se sienten más seguros y no les pasa esto de qué le pasa a mi mamá, a mi papá, y básicamente si no les explicamos terminan ellos como poniéndonos a prueba o constantemente haciendo cosas inconscientemente para volver a la respuesta anterior porque esta respuesta nueva les genera mucha desconfianza. Entonces todo eso se evita cuando les explicamos que vamos a intentar algo nuevo. La amabilidad consiste en escuchar y considerar los intereses y necesidades del niño o la niña en ese momento. Y la firmeza consiste en resguardar los intereses y necesidades del adulto, que eres tú, y o de la situación o el contexto. Aquí es importante mencionar que a eso se refiere cuando hablamos de amabilidad y firmeza al mismo tiempo. Estamos buscando, en vez de transitar entre la amabilidad y la firmeza, es ambas habilidades al mismo tiempo, ser firmes y también amables al momento de abordar una situación. ¿Y cómo lo hacemos? Considerando todo eso. Entiendo lo que necesita y quiere el niño, pero también está este aspecto de la situación o de mis intereses y cuando hago el cruce entre ambas, puedo encontrar una solución que es amable y firme. La conexión consiste en hacerle saber al niño o a la niña que te diste cuenta de lo que quiere o necesita y que entiendes o al menos supones cómo se siente. Sí, es como la primera parte tiene mucho que ver con ser amable. La parte de amabilidad incluye también la conexión. Entonces, y en todos otros aspectos de interacciones, la conexión es lo que le permite saber al niño o a la niña que tú estás consciente, que le estás observando y que estás considerando lo que le sucede. Los adultos debemos recordar que los niños y las niñas están en crecimiento y no tienen las mismas capacidades que nosotros para entender las experiencias y responder a ellas. Si solo reaccionamos con gritos y castigos, les estaremos enseñando que así se expresa el enojo y luego ellos y ellas harán lo mismo, pero no estarán aprendiendo algo útil. ¿Se acuerdan que dijimos que al castigar ellos aprenden que esa es la forma de reaccionar cuando algo no nos gusta? El día 2 hablamos sobre comportamiento de los niños versus expectativas del adulto. Los adultos inconscientemente estamos todo el tiempo imaginando cómo nos gustaría que sean las cosas, las personas, la vida, los hijos, etcétera. A esto se llama expectativa. Es la idea que yo tengo en mi cabeza sobre cómo quiero que sea algo. Las expectativas en la crianza tienen distintos orígenes. Hay expectativas que surgen del deber ser. Esto debería ser así, esto no debería ser así. Otras expectativas surgen de las creencias, otras expectativas surgen de la idealización de los hijos. Me encantaría que mi hija fuera más ordenada, me encantaría que mi hija fuera más estudiosa, me encantaría que mi hijo fuese más colaborador, ¿cierto? Eso tiene que ver con la idealización de los hijos. La mayoría de las frustraciones que experimentamos en la crianza ocurren porque la realidad no cumple con las expectativas. A veces los adultos nos encerramos en exigir que las cosas se hagan como nosotros queremos, sin posibilidad de aceptar que puede haber otros caminos con resultados efectivos. ¿Qué pasaría entonces si cambias la expectativa? Esa es la invitación y fue la invitación del día 2. Y estas invitaciones y estos días lo que hacen es ofrecerte un bagaje de herramientas a las cuales a partir de ahora que ya aprendiste todos los días, puedes acudir cada vez que ocurra una situación de crianza.
Ahora que ya tienes más de 7 herramientas nuevas, si es que pudiste incorporar los 7 días, tienes más de 7 herramientas nuevas, entonces cuando ocurra un desafío de crianza, te toca elegir cuál es la que más se ajusta a lo que está sucediendo. Y una posibilidad que presentamos el día 2 es cambiar la expectativa. ¿Esto que está sucediendo es por un problema con mi expectativa o a lo mejor es otra la herramienta que me va a servir en este caso? Día número 3, hablamos sobre las preguntas de curiosidad. Lo que los adultos llamamos arbitrariamente mal comportamiento no siempre lo es, más bien casi nunca es un mal comportamiento. En realidad, los niños y las niñas son personas en aprendizaje con muy pocas herramientas para desenvolverse en la vida y eso les lleva a cometer error tras error por creencias o con intenciones que no son del todo eficaces. O sea, de pronto ellos creían que iba a pasar una cosa y en realidad sucedía otra y eso cuando el adulto lo observa, lo traduce en un mal comportamiento, pero efectivamente no era así. Los adultos no debemos suponer ni dar por hecho que sabemos lo que pasó, incluso si lo vimos, porque no sabemos lo que hay dentro de la cabeza de nuestros hijos e hijas. Y aquí es donde se incorporan las preguntas de curiosidad. Una actitud respetuosa y enfocada en el rol de educar consiste en indagar qué sucedió, con qué intenciones y bajo qué creencia. De esta manera se puede identificar dónde estuvo el error y en consecuencia enseñar o brindar las experiencias necesarias para que el niño o la niña aprenda, ¿cierto? O sea, finalmente sabemos que nuestro rol en la crianza es educar a nuestros hijos e hijas, o a nuestros sobrinos, o a los niños y las niñas con quienes nos relacionamos. Y llegar y suponer que las cosas fueron como yo las vi, sin considerar la parte que yo no estoy viendo, que muchas veces está dentro de la cabecita de ellos y ellas, entonces eso es irrespetuoso y es agresivo. Por eso es que se incorpora la herramienta de preguntas de curiosidad que me invitan a indagar qué sucedió y cuáles eran las intenciones para yo poder cumplir mi rol de educar y dar a los niños lo que necesitaban saber para que en una próxima oportunidad lo puedan hacer mejor. El día 4 hablamos de enfocarse en las soluciones en vez de estar buscando culpables. Enfocarse en las soluciones fomenta la idea de que los errores son oportunidades de aprendizaje. Enfocarse en las soluciones enseña a asumir las responsabilidades en los conflictos y a colaborar en la solución de problemas. Practicar las preguntas de curiosidad aprendidas en la sesión anterior es el primer paso para enfocarse en las soluciones. ¿Cuáles son los pasos para enfocarse en las soluciones? Primero, averiguar qué fue lo que sucedió y a partir de eso determinar cuál fue el error o el problema. Esto no necesariamente lo tengo que hacer yo como adulto. Puedo hacerlo a través de una mediación y que los involucrados lleguen a esta determinación. Luego, entre todos los involucrados, hacer una lluvia de ideas de posibles soluciones para resolver el problema. Y de esa lluvia de ideas, elegir una idea para poner en práctica que cumpla con 4 requisitos. Ser respetuosa con todos los involucrados, estar relacionada con el problema, ser realizable por todos los involucrados y ser útil para resolver el problema. Al realizar ese filtro, se va a poder determinar cuál o cuáles ideas de todas las propuestas que hicieron es la más efectiva y que todos pueden estar de acuerdo en llevar a cabo. El día 5 hablamos sobre confiar en que tu hijo sea quien es y mencionamos aquí los aspectos del temperamento. Como el desarrollo de los aspectos el desarrollo de cada aspecto del temperamento está en el documento adjunto, solo los vamos a enunciar. El nivel de actividad, qué tan activo o inactivo puede ser tu hijo o tu hija. La ritmicidad, que es la predictibilidad de las funciones biológicas. Por ejemplo, despertarse siempre a la misma hora o tener siempre hambre a la misma hora, son ejemplos de ritmicidad. La respuesta inicial ante algo nuevo, si los niños se aproximan a vivir una experiencia nueva o más bien tienen una tendencia a alejarse de esa experiencia.
Ya. Otro aspecto del temperamento tiene que ver con la adaptabilidad, ¿cierto? Que es la forma como reacciona el niño o la niña a situaciones al paso del tiempo, cómo se ajusta a esas situaciones. Otro aspecto se llama umbral de respuesta y se refiere a la intensidad, perdón, a la sensibilidad de la información sensorial, si perciben las cosas con mucha sensibilidad o con poca sensibilidad. Aquí también hay que tener en cuenta que hay niños y niñas que pueden tener dificultades para integrar la información sensorial y cuando hay evidencias muy marcadas sobre recepción sensorial, es importante consultar con un especialista, que en este caso el que corresponde es un terapeuta ocupacional, que puede evaluar este aspecto y determinar si hay o no una dificultad asociada. Otro aspecto del temperamento es la calidad del estado de ánimo, y se refiere al estado emocional, cómo reaccionan a la vida, cuando son muy efusivos, alegres o son más bien hacia adentro, más calladitos. La intensidad de reacción tiene que ver con cómo cómo responden a las situaciones, si es algo, ay, que responden así con mucho énfasis o responden de manera sutil ante lo que sienten. La distracción se refiere a cuánto es posible distraer a un niño o una niña con un estímulo externo. La capacidad de atención y persistencia se refiere a cuánto tiempo va a estar realizando una actividad sin interrupciones, que eso es la atención, y si quiere o no continuar con la actividad hasta terminarla, que sería la persistencia. No siempre, claro, hay veces en que a uno le decían, no, tienes que terminar, si empezaste algo tienes que terminarlo, pero eso no siempre es así. Y también considerar que no siempre la dificultad de persistencia o de atención tiene que ver con TDA, con déficit atencional. ¿Ya? Y eso es importante que lo diagnostique un especialista formado para eso. Entonces, lo que hablamos acerca de los aspectos del temperamento en el día 5 es que es importante hacer yo le digo descifrar el comportamiento o la forma de ser de tu hijo o hija para que puedas conocerle realmente y a partir de eso poder organizar tu día a día, tu cotidiano, considerando esos aspectos. O sea, por ejemplo, si todo el tiempo estoy pensando en que mi hijo haga las cosas rápido en la mañana para yo no atrasarme o que no nos atrasemos en nuestras actividades cotidianas, pero me doy cuenta que mi hijo tiene un ritmo lento, entonces voy a empezar a planificar esta jornada de una manera que incorpore ese ritmo propio que tiene mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo, quien sea de la familia, en que yo haya puesto la atención para poder adaptarme también a sus propias necesidades a partir de las características que trae. No estarle exigiendo cosas que por naturaleza no puede cumplir, ¿ya? Luego seguimos con el día 6, donde hablamos sobre satisfacer tus propias necesidades y decir cómo te sientes. Y ahí mencionamos que muchas de las exigencias o expectativas que tenemos hacia los hijos o las hijas tienen que ver con necesidades del adulto, que uno la refleja en ellos y ellas. Entonces, satisfacer tus propias necesidades implica observarte, determinar si lo que estás exigiendo o esperando del niño o de la niña es algo que tú quieres o necesitas, o se trata realmente de una necesidad o deseo genuino de ella o él. Decir cómo te sientes es una buena forma de comunicar lo que descubras sobre ti cuando hagas este ejercicio, así como también reconocer que estás dispuesto o dispuesta a dejarles vivir su experiencia a pesar de lo que sientes. Y en el día 7 hablamos sobre decidir lo que harás. Muchos de los problemas que se dan en la crianza ocurren por las decisiones que nosotros los adultos tomamos. Esas decisiones llevan de la mano que las otras personas de nuestra familia tengan que sumarse o se vean obligados a hacer cosas que no quieren y además que no eligieron y que muchas veces ni siquiera les importa. Tomar decisiones sobre tus acciones implica abandonar creencias arraigadas sobre el deber ser. Alentar significa infundir ánimo o energía a una persona para que prosiga en una lucha o en una tarea. La forma en que respondemos a las distintas situaciones que ocurren en la crianza transmite mensajes que los niños y las niñas pueden identificar como me ama o no me ama.
Bueno, ese es el resumen más resumido que hemos podido hacer de los contenidos principales que revisamos en este curso intensivo de 7 días. Les doy las gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo y les invito a estar con nosotros en las redes sociales, a seguirnos y a comentarnos también para saber cuáles son sus necesidades, sobre qué otros temas les gustaría que preparemos actividades. Ya varios de ustedes me lo comentaron en la evaluación del curso intensivo, que les agradezco mucho a las personas que la completaron. Y, y bueno, estamos aquí para acompañarles, estamos creciendo también con ustedes, así es que muchas gracias por estar con nosotros y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Adiós.